grabar, ¿cierto, Laurita? Ah, Sí. listo. Dale, Sí. listo. Sí. Y para que te los silencio todos y los hago ingresar. Bueno, ¿preferís que lo deje así ya listo como compartido? Como vos Sí, quieras. dale, No, como vos dale, quieras, no hay problema. dale. ¿Las preguntas vos las querés al final? ¿Te parece mejor al final? Sí, me van a estar Sí, escribiendo en el chat, vos no les des bolilla el chat porque ahí sí, están sí, poniendo, sí. viste, la matrícula, el nombre, todo, o sea, y Sí, sí, generalmente tiran las preguntas por ahí. exactamente. Bueno, dale, no hay Dale, problema. dale, ahí vamos. Buenas noches, ¿cómo estamos? Carito, ¿me escuchas? Sí, Lauri, sí, sí, te escucho re bien. ¿Cómo andan todos? Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Con esta virtualidad, por ahí no le vemos las caritas, pero bueno, sabemos que Sí, hay mucha gente ahí conectándose, y ya tenemos 83 personas ahí, así que esta noche está bueno, concurrida. tenemos para mucho Más entonces. concurrida, Carito. Sí, sí, sí. Y uno ya empieza a ver nombres conocidos, Claro, amigos, tenés tus todo eso, sí. seguidores. Sí, yo siempre trato de dejarles algo nuevo. Está perfecto, y Sí, bueno, como siempre, lo primero es agradecerte por eso, porque siempre te sumás, siempre colaborás con la mejor onda. Eh, Cada vez que hay algo para hacer y se te pide, ahí está la cara. ahí estaremos, sí, sí. Así que bueno, primero y principal, gracias. Eh, lo otro que por ahí siempre les recuerdo, traten de desactivar los micrófonos, ¿sí? Ahí yo, Caro, levanta un minuto, Sí, vamos a cerrar el micrófono porque dale, voy a tocar de nuevo. dale. Claramente, las motos... Actívatelo vos, Carito. Dale, listo, Bueno, listo, tratamos listo. de recordar de que mantengan los micrófonos eh, apagados para no molestar mientras van ingresando, ¿sí? Siempre el chat, como ya muchos están escribiendo, la gente de Córdoba pone nombre y matrícula, si hay gente de otras provincias, tienen que poner el DNI, aparte del nombre, el mail y un teléfono, ¿sí? Así Bueno, después tenemos la asistencia también de esa gente. bueno, Las preguntas hablamos con Caro, que las pongan en el chat y vamos viendo al final. fantástico. ¿Sí? Así que, Carito, Sí, todo sí. tuyo. Bueno, dale. Gracias, Lauri. Yo estoy Muchas acá, gracias. por ahí me desaparezco, siempre voy a estar muteada y por ahí me Dale, desaparezco. dale, muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Muchísimas gracias por estar presentes. Gracias, Laura, y gracias al colegio, porque siempre nos dan una posibilidad y poder encontrarnos nuevamente. Espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar en este espacio que tenemos para encontrarnos los que nos gusta endodoncia, los que somos endo friends, endo amigos, ¿sí? Así que, tal como dijo Laura, las preguntas que surjan las dejamos para el final, ¿sí? Yo he tratado de hacer un compacto, lo más importante que consideraba oportuno, y como siempre les digo, aprovecho ahora el principio y lo voy a repetir de nuevo al final, quedo a disposición siempre en lo que pueda ayudarles, en lo que pueda colaborar, en esa práctica endodóntica diaria que ustedes realicen. Ustedes pueden ver que ahí en la pantalla tienen mi mail, tienen cómo contactarme por las redes, hay muchos que seguramente tengan mi celular también, así que quedo a disposición de lo que necesiten. A partir de ahora quedo a disposición de ustedes y bueno, y vamos a comenzar entonces con la
clase con la charla que tenemos preparada. Vamos a ir ahora sí. Bueno, el tema elegido para hoy, como muchos de los que participan son odontólogos generales que se dedican a la endodoncia, y que ya en otras oportunidades y en la época que podíamos hacer reuniones presenciales, muchas veces también ya nos hemos conocido, hemos podido entablar diálogos, entonces siempre teniendo en cuenta preguntas o preguntas que se realizan con repetición y que se reiteran, he tratado de armar esta clase de hoy dándoles algunos consejos o abordando algunos temas que puedan servir para actualizarlos, para que estén actualizados y para que puedan optimizar esa práctica endodóntica diaria, como siempre lo digo, con los recursos disponibles que cada uno tiene al momento de dar solución a una situación clínica. Abrimos los cajoncitos, empezamos a ver dentro de nuestros recursos con qué contamos y así tratar de brindar a nuestros pacientes el mejor tratamiento posible. Vamos a comenzar con una frase, ¿sí? Con un texto que es del Dr. Goldberg, parte de él es del Dr. Goldberg, donde podemos decir que numerosos estudios científicos sostienen que los dientes con tratamiento endodóntico y que sean correctamente restaurados tienen una alta tasa de éxito, un muy buen pronóstico, lo que permite mantener el mejor implante. ¿Y cuál es este mejor implante? El diente natural. Por lo tanto, al momento de establecer el plan de tratamiento, tendremos que considerar muchos factores, buscando la mejor terapéutica en base a las características del caso que vamos a tratar, a las necesidades e intereses del paciente, lo cual es muy importante, porque esa realidad que tiene el paciente muchas veces actúa como una limitación al momento de determinar las terapéuticas a seguir, y que esté relacionado también lo que nosotros le ofrecemos al paciente para poder mejorar la calidad de vida a largo plazo de él. El progreso científico, tanto en el campo de la ciencia como de la tecnología, ha mejorado enormemente la posibilidad de conservar los dientes a largo plazo y hace que la endodoncia sea un componente muy importante de la odontología orientada a la prevención y a la realización de tratamientos predecibles, ¿sí? Y tal como vemos acá en esta imagen de este iceberg, en endodoncia el mayor desafío que nosotros tenemos es nuestro campo de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos muy poquito, ¿sí? Es muy poco lo que podemos ver o lo que tenemos a nuestro alcance. Lo que sabemos es una gota cuando lo que ignoramos es todo este océano, ¿sí? Y comparto con ustedes algunas imágenes donde podemos evidenciar este gran desafío que representa la anatomía quirúrgica, esta anatomía interna, el campo de trabajo, donde nosotros casi siempre nos vamos a estar guiando, ¿sí?, por imágenes o por situaciones clínicas ya vividas, por situaciones que ya hayamos visto previamente. Aquí, tal como vemos en estas imágenes de radiovisiógrafo de este premolar inferior, observen la anatomía, ¿sí?, tan compleja que tiene, situaciones que nosotros debemos después tratar y que muchas veces la única imagen que tenemos es esa imagen de frente, esa vista ortorradial del diente que vamos a tratar. Y nos perdemos muchas veces conductos laterales que se dan hacia vestibular, como pueden ver acá, ¿sí? La verdadera dimensión de la amplitud de los conductos, como podemos ver en este otro premolar, un conducto que desemboca hacia vestibular y que tampoco lo podemos observar, o anatomías como la que vemos acá, ¿sí? Cámaras muy amplias, conductos que se bifurcan o a veces se trifurcan a nivel del tercio apical, lo cual complejiza mucho la práctica endodóntica que vayamos a realizar. Otras imágenes de transparencias que podemos ver acá, estas son técnicas de transparentación y diafanización. Observen lo que son estos conductos principales, ¿sí? Pero no podemos hablar de un único conducto principal, o que tiene dos conductos, o que tiene tres conductos, sino que tenemos que hablar de esta red de conductos, de este sistema totalmente imbrincado de conductos que se van a ir relacionando entre sí. Observen en esta transparencia, ¿sí?, la intercomunicación que hay
entre los conductos principales, o conductos que a nivel apical terminan en forma de delta. Entonces también ya tenemos que empezar a hablar de múltiples forámenes o foraminas. Todo ello va a tener su implicancia clínica al momento de realizar nuestro tratamiento. Más imágenes, estas transparencias son de alumnos que cursaron en el año 2019, alumnos del grado de nuestra facultad, ¿sí? En donde ellos mismos iban realizando las transparencias y podían valorar y evaluar esa compleja anatomía sobre la cual les iba a tocar trabajar más adelante. Imágenes de microtomografías. Estos premolares inferiores, no es que los premolares inferiores o los caninos inferiores hayan evolucionado y actualmente tienen una anatomía muy compleja. No, estos dientes han tenido siempre esta anatomía compleja, solo que cambió la forma de estudiarlos, ¿sí? Tenemos ahora, desde ya hace un par de décadas, formas de poder estudiarlos de forma más compleja y más exhaustiva. Entonces ya sabemos que lo más probable en lo que son los dientes del sector anteroinferior, de estar buscando siempre más de un conducto. Yo les cuento que muchas veces a mí me ocurre de que me dicen, yo preferiría hacer siempre endodoncias en molares, ¿sí? Porque por ahí me dicen, doc, te derivo un 31 o te derivo un 43. ¿Qué decir los premolares? Yo ya me pongo a pensar con qué anatomía o con qué complejidad anatómica me puedo llegar a encontrar, porque esto es lo más frecuente, ¿sí? Y no siempre está visible en la imagen de la radiografía periapical con la que nosotros realizamos todos los pasos para llegar al diagnóstico. Otras imágenes más de microtomografías, premolares inferiores con 3 conductos, con conductos que se unen y que se vuelven a bifurcar, ¿sí? Vayan imaginando ustedes estas situaciones si fuesen en casos donde el diente ya no tiene vitalidad. Entonces, ¿de qué manera poder mejorar el tratamiento que nosotros vamos a realizar? Imágenes de un primer molar superior, también microtomografía, ¿sí? Esta es una página de un profesor de un grupo de investigación y de docentes de Brasil, en donde ustedes pueden llegar a encontrar, si les interesa mucho y quisieran conocer un poco más sobre la anatomía interna de los distintos grupos dentarios, ustedes van a poder observar imágenes, ¿sí?, de la gran variedad de anatomía interna de los diferentes grupos. También pueden encontrar muchos artículos que les puedan llegar a resultar interesantes. Miren este primer molar superior, ¿sí? Un conducto palatino, conducto mesiovestibular, el MB1, el MB2, el conducto distal. Observen esas comunicaciones entre ellos, ¿sí? La misma imagen, ¿sí? Entonces, cómo nuestro campo de trabajo es un verdadero desafío, ¿sí? Entonces vamos pensando desde ya de qué manera nosotros podemos mejorar nuestra práctica endodóntica diaria cuando el tratamiento que tengamos que realizar sea un tratamiento endodóntico total, en donde vamos a tener que intervenir en este sistema de conductos. Otra imagen de microtomografía, en este caso de un primer molar inferior, ¿sí? Conductos mesiales, muchas veces la presencia principalmente en los pacientes que son más jóvenes, del tercer conducto, del conducto mesial medio, ¿sí?, que podemos encontrar en los molares inferiores. Entonces, ante estas situaciones, ¿sí?, de esta complejidad anatómica, de que cada vez aparecen más estudios y que cada vez tratamos de ir mejorando, ¿sí?, nuestra práctica, realizando tratamientos principalmente predecibles, tratamientos que tengan la mejor tasa de éxito posible, ¿sí?, es que la ciencia y la tecnología ha ido avanzando también para permitirnos este objetivo. Y dentro de las nuevas tecnologías que han evolucionado y que han cambiado muchísimo el ámbito de lo que es la endodoncia, la terapéutica endodóntica, podríamos mencionar principalmente la aparición de los biomateriales de última generación, la aparición del ultrasonido del piezoeléctrico, la
aparición o el uso de la magnificación, que favorece muchísimo, nos permite ver cosas que antes no se veían, la presencia de que podemos contar con la tomografía con BIM, o tomografía, la CBCT, ¿sí? Y dentro de los últimos avances podríamos mencionar lo que es la navegación endodóntica guiada. Yo aquí les dejé algunas imágenes, ¿sí? Como para que quede, para refrescar estas imágenes con estas palabras. Yo principalmente de lo que voy a hablar en el día de hoy es sobre los biomateriales de última generación, sobre el ultrasonido piezoeléctrico, y un poquito más abajo, ustedes lo ven separadito de lo que es el ítem de el aislamiento, que es el aislamiento absoluto, ¿sí? Siempre que tengo posibilidad y que tengo oportunidad, vuelvo a insistir en el uso del aislamiento absoluto, en la importancia que tiene en la práctica odontológica en general, pero fundamentalmente en la práctica endodóntica, ¿sí? Así que vuelvo nuevamente, y algo que ya lleva más de 100 años desde que apareció el aislamiento absoluto, es increíble que siempre se tenga que volver a recalcar sobre este tema, porque es un paso o una maniobra operatoria que no siempre forma parte de muchos colegas que realizan endodoncia en esa práctica endodóntica diaria. Vamos a comenzar hablando entonces sobre los biomateriales, ¿sí? Los biomateriales son considerados cualquier sustancia o combinación de sustancias de origen natural o de origen artificial que podamos utilizar durante cierto tiempo, como un todo o como parte de un sistema, para tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, algún órgano o alguna función del cuerpo humano. Son materiales bioactivos y han sido diseñados para producir que el cuerpo deposite o genere una nueva estructura o tejido, ¿sí? Volvemos a lo mismo que decíamos recién, no estamos inventando nada, no estamos descubriendo nada. Observen ustedes estos hallazgos, ¿sí? De épocas de antes de Cristo, ya cómo se iba, ¿sí? Cómo el hombre en esa época iba tratando de utilizar su ingenio al máximo para tratar justamente, ¿sí?, de reponer la función perdida o los órganos dentarios perdidos. Los biomateriales tienen que tener 3 propiedades básicas y que son muy importantes. Contar con un pH alcalino sostenido en el tiempo, tener un sellado interno antibacteriano y tener un comportamiento dinámico a base de agua. Estos biomateriales son materiales que están en continua actividad, son muy dinámicos, por eso son bioactivos, y están interactuando continuamente con los cambios que sufre la estructura dentaria, o la estructura, el tejido biológico con el cual estén en contacto. Con respecto a la evolución de los biomateriales, podemos hablar que pueden ser de primera, de segunda o de tercera generación, los llamados biopasivos, bioreparadores o bioregeneradores. Estos últimos dos son los que poseen mayor actividad e interacción con el medio biológico, como pueden ser nuestro campo de trabajo, la pulpa, dentina o hueso. Los biomateriales de primera generación buscan obtener una combinación adecuada de propiedades físicas, que igualarán las del tejido reemplazado con una respuesta tóxica mínima y con una respuesta biopasiva por parte del huésped. Por ejemplo, en endodoncia podríamos mencionar el cemento de Grossman, los conos de gutta-percha. Dentro de los materiales de segunda generación, el producto, ¿sí?, el biomaterial, contiene un material que el diente necesita, que puede ser calcio, fosfato, fluoruro, algo que el diente necesita y se lo va a proveer al diente en el momento que el diente es afectado. Por ejemplo, como son los ionómeros vítreos remineralizantes, barnices bioactivos, ¿sí?, devuelven al diente lo que ha perdido. Provocan una acción y una reacción controlada en el ambiente con el que interactúan. Y los biomateriales de tercera generación son productos que biointegran el diente y en contacto con la pulpa o con la dentina
promueven la formación de tejido calcificado, estimulan respuestas celulares específicas a nivel molecular y en endodoncia se los conoce con el término de biocerámicos, ¿sí? Estos biocerámicos ya aparecen a fines de los años 60, cuando algunos investigadores observaron que varios vidrios y cerámicas tenían la capacidad de adherirse al tejido óseo vivo, creándose un nuevo material. De esta forma lo llamaron bioglass. Luego fueron surgiendo los materiales bioactivos con aplicación tanto en medicina como en odontología, en las diferentes ciencias de la salud. Y los biocerámicos son materiales cerámicos biocompatibles, constituidos por alúmina, óxido de circonio, por presencia de vidrios, cerámicas bioactivos y silicatos de calcio. En endodoncia nosotros los vamos a emplear en las diferentes terapéuticas, ya sea como selladores endodónticos, ¿sí? Cuando nosotros realizamos la obturación definitiva del conducto, del sistema de conductos canaliculares, como selladores endodónticos, o bien como cementos reparadores, ¿sí? Que sería en aquellos casos donde necesitamos algún tipo de biomaterial que tenga mayor resistencia. Las situaciones clínicas en las que los podemos utilizar pueden ser perforaciones, reabsorciones, apexificación, recubrimiento pulpar, pulpotomías, obturaciones retrógradas, regeneración endodóntica guiada, en el caso de fracturas. En todos estos casos, generalmente vamos a estar utilizando casi siempre los cementos biocerámicos reparadores, ¿sí? Los cementos. A diferencia de lo que les decía recién, el sellador, que sería para la obturación del sistema de conductos. ¿Qué biocerámicos tenemos disponibles nosotros en el mercado local, ya sea acá en Córdoba o en el mercado nacional? Podemos encontrar la presencia de MTA en las diferentes formas comerciales o marcas comerciales que estén a nuestro alcance, Biodentin, Teracal, LC. Coloqué y voy a hablar un poquito sobre el Teracal PT porque ya está siendo analizado por ANMAT y quizás en cualquier momento, a principios del año que viene, ya lo podamos tener en los locales, en las casas dentales de nuestro país, o cualquier otro biocerámico de última generación. El MTA, o compuesto de trióxidos minerales, es un material que está constituido por óxidos minerales justamente. Es un polvo, ¿sí?, que está constituido de finas partículas hidrofílicas. Este polvo lo vamos a mezclar con el líquido correspondiente y se va a formar un gel. Un gel que va a ir endureciendo, va a ir fraguando, hasta formar una estructura sólida muy dura, súper dura. La historia que tiene el MTA, observen que las primeras publicaciones y su aparición data del año 1993. Y recién, en el año 2001, fue aprobado por la FDA como un material para poder ser utilizado en la terapia pulpar en humanos. ¿Qué propiedades tiene este MTA? ¿Sí? Su pH es alcalino, tiene un marcado efecto antibacteriano, buena biocompatibilidad, una elevada capacidad de sellado, induce a la formación de tejidos duros, como pueden ser huesos, cemento o dentina, tiene la capacidad de sellar cualquier posible comunicación entre la pulpa y el medio externo, y la capacidad de fraguar en presencia de humedad. Y si nos ponemos a analizar, muchas de estas propiedades seguramente les resulten conocidas con otro material, con otro biomaterial que hace muchísimas décadas que se utiliza, ¿sí?, como es el hidróxido de calcio. ¿Y esto a qué se debe? A que el MTA, el polvo, cuando entra en contacto con el líquido, se va a terminar formando químicamente en un hidróxido de calcio, con la cadena, ¿sí?, que después trae la cadena química de formación de iones calcios y de iones hidroxilo, teniendo como resultado final la formación de un puente de tejido duro. La primera versión que surge de MTA es ProRoot, de la firma que en esa época era Dentsply Tulsa, ¿sí? El MTA
las diferentes formas comerciales, marcas comerciales, está constituido entre un 75 y casi un 80% por cemento Portland, ¿sí? Esta primera versión que surge es de color gris, era de color gris, ¿sí? Justamente cuando el cemento, cuando el material endurecía, nosotros veíamos en la cavidad lo que había quedado y se observaba la presencia y el color del cemento Portland, ese color cemento, ¿sí? Y observen lo que tienen más abajo, que estas primeras versiones, principalmente las primeras que fueron surgiendo de MTA, ya hace un par de décadas, el tiempo de fraguado era un tiempo de fraguado muy largo, entre 2 horas y media, 3 horas. Entonces a veces era necesario realizar los tratamientos en 2 sesiones o se dejaba al paciente, se realizaba la terapéutica, se dejaba en la cavidad una torundita de algodón húmeda, el paciente esperaba, se colocaba un provisional y el paciente esperaba aproximadamente entre 2 horas y media y 3 horas para poder terminar la práctica que se estuviese realizando. Decimos que MTA y cemento Portland, si bien MTA está constituido casi en su totalidad por cemento Portland, no es lo mismo. El cemento Portland muchas veces ha sido sugerido como un material sustituto del MTA para ser aplicado como material para uso endodóntico en terapias en personas, pero no son materiales idénticos, especialmente debido a las modificaciones que ha introducido el fabricante para que lo podamos utilizar en nuestros pacientes. Los productos comerciales que llevan la denominación de MTA presentan partículas más pequeñas, tienen menor cantidad de metales pesados tóxicos, presentan un tiempo de trabajo diferente y, a diferencia de los cementos Portland regulares, son materiales que han sido sometidos a un proceso estricto de purificación previo a su comercialización. Y esto también, así como me gusta rescatar siempre lo del aislamiento absoluto, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de MTA, vuelvo a rescatar esta situación de que no es lo mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay en muchos lugares, muchos colegas, que lo que hacen es comprar el cemento Portland de uso comercial, de uso en la construcción, y lo esterilizan. Algunos lo esterilizan, otros ni siquiera. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Eso es lo que son los detalles o los aspectos que me gustaría que vayan quedando, ¿sí? Y esto nos está hablando de que si yo respeto esto, voy a poder brindar a mi paciente, por un lado, una práctica ética, que es lo que corresponde, y por otro lado, una práctica odontológica con mejores resultados. Estas son diferentes versiones del MTA. La versión que les mostré recién, que fue la primera que salió en el año 1999, que era de color gris. Lo mismo, Angelos supo tener su versión gris. Después fueron apareciendo las versiones blancas, porque ustedes imaginen que me ha pasado, me ha ocurrido en algunas situaciones en donde lo que teníamos en ese momento solamente era el polvo gris y percolaciones o cambios de coloración de las coronas totalmente a gris cemento, ¿sí? Entonces, por suerte, se fue modificando, fueron modificando las características del polvo y aparecen las versiones de MTA blanca, en ProRoot, en Angelus. Esta es una versión uruguaya, la versión de Micromega, que viene en microcapsulitas. Este es muy cómodo para la aplicación justamente porque trae una cánula. La versión nacional, que es CPM, este es el cemento reparador, este es el sellador endodóntico en las dos versiones. Cualquiera de estas dos es en color gris. La otra versión nacional, que es de la firma Denzel, también el cemento reparador y el sellador endodóntico, también de colores gris. La versión de MTA que tiene cementos reparadores, que tiene selladores endodónticos, ya de color blanco, ¿sí? Que podemos optar por ellos. Y saliendo de MTA, vamos llegando ahora, fue evolucionando el tiempo, fue pasando, se fueron mejorando estos biomateriales
y aparece, en el año 2010, aparece Biodentin, ¿sí? Biodentin es un cemento de silicato tricálcico purificado que ha sido creado cuando surge en el mercado. Biodentin fue creado o se vendía con el eslogan, con el leitmotiv de que era el sustituto de dentina dañada. El polvo está constituido por silicato tricálcico, por carbonato de calcio y por dióxido de circonio. Y el vehículo líquido que tiene es un cloruro de calcio dihidratado, un polímero hidrosoluble y agua. El contenido viene en una capsulita donde está el polvo y en una pipeta donde viene el vehículo líquido, ¿sí? La forma comercial en que uno lo puede conseguir es cajas de 5 kits, de 5 cápsulas y 5 pipetitas, o de 15, o bien en algunas casas comerciales los venden en forma individual. El tiempo de mezclado es de 30 segundos, necesita ser mezclado con un mezclador mecánico a 4.200 revoluciones por minuto, nos da un importante tiempo de trabajo de 6 minutos y un tiempo de fraguado de 12 minutos. Pensemos esto en comparación a las 2 horas y media o 3 horas que necesitábamos antes con las primeras formas comerciales de ProRoot, ¿sí? Ya los últimos, como ser los productos de Angelus o los últimos ProRoot que fueron saliendo, ya se vio mejorado ese tiempo de fraguado porque van mejorando las propiedades químicas, físicas y mecánicas de todos estos materiales. Volvemos a Biodentin. ¿Qué usos, sí, qué aplicaciones clínicas le podemos dar a este biocerámico? Podemos utilizarlo para protecciones pulpares directas, indirectas, en pulpotomías superficiales o profundas, en situaciones de perforaciones de piso, perforaciones laterales, en casos de reabsorciones cementodentinarias externas o reabsorciones internas, en los procedimientos de apicoformación, en la terapia pulpar regenerativa, en aquellas situaciones de cirugías endodónticas como material de obturación retrógrada. Y ustedes pueden observar que son los mismos usos que le podemos dar a MTA. Pero aquí presenta una diferencia muy importante con respecto a los demás biocerámicos, que Biodentin se puede utilizar como un material restaurador coronario en forma temporal, ¿sí? Temporalmente yo puedo tener el material en contacto con el medio bucal, ¿sí? Entre 7 días a 6 meses es lo que sugiere el fabricante. Yo he tenido la posibilidad de probar en diferentes situaciones con respecto a este punto que es el que pueda quedar como una restauración coronaria temporal. Va a depender muy mucho de los hábitos de alimentación que tenga el paciente o de otros hábitos que tenga, porque mientras la dieta sea más dura, o fundamentalmente, por ejemplo, en niños, bueno, o en pacientes que estén acostumbrados a comer chicle o golosinas que sean muy pegotas, en esos casos se ha observado, yo he podido observar, que se pierde más fácilmente y más rápidamente la unión entre Biodentin y el resto de la cavidad del tejido dentario. ¿Cómo vamos a preparar Biodentin? ¿Sí? Acá tenemos el polvo que está en la cápsula. Este es un portacápsulas que solamente viene si uno compra las cajitas por 5 o por 15. Si uno compra la presentación en forma individual, no viene este portacápsulas. Tenemos la cápsula con el polvo y el líquido en la pipeta. Vamos a controlar que todo el polvo quede sobre la partecita gris de la cápsula, que es la parte mayor. Vamos a agregar, abrimos la pipeta, vamos a agregar 5 gotas y lo vamos a llevar al mezclador mecánico, o que antes lo llamábamos amalgamador, durante 30 segundos, y lo ideal es que sea un mezclador que medianamente la velocidad que tenga ronde las 4.200 revoluciones por minuto. Si es muy baja la capacidad que tiene de generar el movimiento, de generar el mezclado, el material no se va a mezclar homogéneamente y vamos a perder, porque
no va a lograr mezclarse directamente y nos va a quedar una mezcla no homogénea y no apta para ser utilizada. Mezclamos 30 segundos y procedemos a controlar y a observar qué características tiene la mezcla. Abrimos y vemos. Si observamos que queda todavía polvo sin que forme parte de la mezcla, es decir, que no hay una mezcla homogénea, lo que vamos a hacer, a ver, déjenme ver, si la mezcla no es homogénea, vamos a agregar una gota más, hasta recién habíamos usado 5 gotas. Vamos a agregar una gota más y vamos a ir al mezclador mecánico por 10 segundos. Mezclamos por 10 segundos y volvemos a corroborar y a ver qué características tenga la mezcla. Si fuese necesario nuevamente agregar la gota que nos está quedando en la pipeta, la agregamos y volvemos a mezclar por otros 10 segundos más. La idea es que nos quede una mezcla homogénea, que no quede polvo sin mezclar. Muchas veces me encuentro o me llaman, me preguntan algunos colegas, Doc, ¿qué opinas? Para los que ya lo hayan utilizado saben que esa capsulita trae mucha cantidad de polvo, ¿sí? Trae muchísima cantidad. Que podemos llegar a utilizarla, como por ejemplo para hacer 2 pulpotomías profundas en 2 molares, y tranquilamente nos queda como relleno para que quede como relleno coronario, una restauración coronaria provisional. Entonces, Doc, ¿qué opinas? Si separo, si fracciono, para que no me sobre tanto, para que no tenga que desperdiciar. Y después otros colegas por ahí me dicen, Doc, ¿qué opinas si lo mezclo manualmente, si realizo una mezcla manual, porque no tengo el amalgamador? Me han dicho que se puede hacer, que no hay ningún problema. En la fracción, o en aquellos casos en los que están acostumbrados a fraccionarlo, muchas veces se quedan sin el líquido original con el que viene el material. Entonces también la otra pregunta, ¿me quedó polvo, no me quedó líquido? ¿Qué te parece si lo mezclo con agua destilada, con solución fisiológica? Y yo trato de ir siempre y de dar mi respuesta basada en la evidencia científica que tenemos. ¿Y cuál es esa evidencia? Hay un estudio que fue publicado este año, que es por un grupo de colegas de acá de Córdoba, de docentes de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica, en donde lo que ellos hicieron fue evaluar, ¿sí?, la resistencia compresiva de Biodentin, principalmente cuando se realiza la mezcla mecánica con el mezclador mecánico y la mezcla manual. Teniendo en cuenta de que si bien es posible realizar la mezcla del cemento en forma manual, prescindiendo de un amalgamador, una modificación en las recomendaciones del fabricante podría alterar las propiedades del material. Recordemos, ¿sí?, que los estudios, cuando los materiales surgen y se evalúan y se presentan las características químicas, físicas y mecánicas que cada uno de ellos tenga, siempre es siguiendo las recomendaciones del fabricante. Bueno, en este caso se realizó un estudio en donde lo único que se evaluaba justamente era esta resistencia a la compresión, ¿sí? El objetivo fue determinar si existen diferencias en la resistencia compresiva de Biodentin según el método de mezclado utilizado, activación mecánica y con mezcla manual. ¿Cuál es la conclusión? Que la mezcla manual no disminuye significativamente la resistencia a la compresión de Biodentin en comparación con el cemento que se mezcló mecánicamente. En este estudio solamente se comparó y se valoró una característica del material, ¿sí?, una característica mecánica. Veamos estudios donde han hecho más valoración tanto de características físicas, químicas como mecánicas. Voy a abrir, esperen un segundito, ahí está, para que me quede libre la barra de arriba. Otros estudios. Este es un estudio también de mediados de este año, en donde se evalúa el efecto de diferentes manipulaciones en las características físicas, químicas y microestructurales de Biodentin. ¿Qué concluyen? Preparar Biodentin, alterando el procedimiento de mezcla en cuanto al tipo, la cantidad de líquido añadidos al polvo y en relación al dispositivo de mezcla,
tiene un efecto en las características físicas, químicas y mecánicas, como así también en la superficie externa del material en comparación cuando ha sido preparado respetando las indicaciones del fabricante. Por lo tanto, se sugiere seguir las instrucciones, estrictamente las instrucciones del fabricante. Este es un journal de materiales dentales. Veamos otro archivo, otro artículo. El efecto de las técnicas de mezclado y las condiciones de humedad de la dentina sobre las fuerzas de adhesión en los casos de MTA, ProRoot y de Biodentin. ¿Qué objetivo se propuso este estudio? Evaluar la influencia de las técnicas de mezclado manual y mecánico, como así también el efecto de la humedad sobre la fuerza de adhesión de ProRoot MTA y Biodentin a la dentina radicular. ¿Qué concluye? Que las técnicas de mezclado y las condiciones de humedad tienen efecto en las fuerzas de adhesión de ProRoot y de Biodentin. Las muestras secas y la mezcla manual de los cementos deterioran los valores de las fuerzas de adhesión. Por lo tanto, yo, ¿qué sugerencia es la que doy cuando me preguntan, me hacían las preguntas que les mostré 2 o 3 diapos atrás? Yo lo que sugiero es que al momento de realizar el plan de tratamiento, como este es un biomaterial que es costoso, que determinemos, ¿sí? Cuando vamos a determinar el plan de tratamiento y la estructura de costo y vamos a determinar nuestros honorarios, que incluyamos la totalidad del biomaterial a utilizar, de forma tal que yo no tenga que estar después haciendo magia para preparar el material, suplicando y pensando por favor que después funcione con la forma que yo lo acabo de preparar, que no es como me lo indicó el fabricante, para que funcione y salga todo bien. Entonces, si respetamos las indicaciones que nos da el fabricante, vamos a estar ofreciendo mejores alternativas terapéuticas a nuestros pacientes. Otro biomaterial del que podemos disponer es del Teracal LC de Visco, ¿sí? Este es un silicato de calcio que ha sido modificado, que tiene la presencia de resina, por lo tanto a este material vamos a necesitar polimerizarlo con luz, ¿sí? De fotopolimerizarlo. Los vamos a fotopolimerizar por 20 segundos, la capa que vamos a crear y que vamos a generar de este biomaterial tiene que ser una capa muy delgadita, de 1 milímetro de espesor, porque es un material que es muy blanco, ¿sí? El color es muy blanco, es un blanco opaco, y que justamente debido a esa característica no permite, en el caso de que sean capas de mayor espesor, el paso de la luz y no polimerizaría. ¿Qué indicaciones tiene este material? Como recubrimiento pulpar directo o indirecto. Hay algunas escuelas que no están de acuerdo con el uso de este material en contacto directo con el tejido pulpar por tener la presencia de resina, ¿sí? Hay otras escuelas que sí lo recomiendan. Yo siempre digo de que hay evidencia clínica de que demuestra que es muy útil, ¿sí? Y muy buenos resultados de Teracal LC, y se podría llegar a utilizar sin problema en el caso de protecciones pulpares directas, siempre y cuando el caso clínico haya sido seleccionado adecuadamente, ¿sí? Donde estemos respetando la salud de la pulpa y estemos respetando la biología. Justamente teniendo en cuenta estas características que les decía y les nombraba de Teracal LC, es que próximamente va a surgir en nuestro mercado, ya a nivel mundial está presente, pero en nuestro mercado nacional, Teracal PT, que también es un silicato de calcio modificado con resinas, pero el sistema de fraguado o de curado es dual. Vamos a poder comenzar el fraguado de este material con la lámpara fotopolimerizando y va a terminar de manera química de fraguar y de endurecer. ¿En qué situaciones lo podemos utilizar? Acá ya tenemos más variedad y más alternativas terapéuticas en las cuales podamos llegar a utilizar este material. Pulpotomías superficiales o profundas, porque ya me puedo explayar más, puedo llegar a cubrir más cantidad de superficie con este material para recubrimientos directos o indirectos. Y puedo realizar, a diferencia de lo que es Teracal LC,
puedo realizar restauraciones o aplicaciones en bloque tipo bulk fill, ¿sí? Y se va polimerizando, comienza a polimerizar la parte más superficial y continúa en forma química terminando de endurecer. Aquí tenemos la diferencia entre los dos, que Teracal LC, capas de 1 milímetro, y voy a fotopolimerizar durante 20 segundos y solamente una capa muy delgada y poca superficie. A diferencia de Teracal PT, que voy a poder aplicar una sola capa de gran espesor y voy a poder realizar la fotopolimerización, en 10 segundos. Vayan anotando o vayan teniendo en cuenta si les surgen dudas o si les surge alguna pregunta. Vamos a otro material. Este es un estudio también, son estudios de este año en donde comparan Teracal LC con PT, por ejemplo la conclusión de este estudio es que el estudio demostró una biocompatibilidad y propiedades bioactivas in vitro de Teracal PT, como así también de MTA Angelus, en las células mesenquimales de la pulpa dental, ¿sí? No así con Teracal LC, que resultaría un poco más agresivo. Se sugieren más estudios. La relevancia clínica que tiene es que Teracal PT es un nuevo material que podría ser clínicamente adecuado para la terapia pulpar vital. Asimismo, se requieren más estudios para considerar su biocompatibilidad y bioactividad. Y con respecto a los biocerámicos, puntualmente de uso como sellador endodóntico, podemos tener alguna de estas alternativas para poder contar con ellos, ¿sí? El constituyente principal, el componente principal, es el silicato de calcio purificado. Se emplean mediante, cuando voy a utilizar estos biocerámicos de última generación, mediante la técnica de obturación hidráulica, generalmente con cono único, se puede realizar con más conos también, y encontramos en nuestro mercado BioRoot de Septodont, que sería muy parecido a Biodentin, que le dábamos los otros usos, pero en este caso es como sellador endodóntico. Este se mezcla, hay que mezclar polvo con líquido. Biosicilar de Angelus, que ya viene listo con la jeringuita, con el aplicador. Total Fill de la firma FKG. Seracil de Meta, también podemos encontrarnos con Endosequence, por ejemplo, de Brasseler, ¿sí? Son muy óptimos para poder utilizar. Lamentablemente, a veces la desventaja que tienen estos materiales es que resultan muy costosos para nosotros. Y próximamente también, así como les hablaba de Teracal PT, Angelus ya está trabajando en el mercado brasilero, ya está la presencia de el BioC-TEM, que es una medicación intermedia a base de biocerámicos. Así como nosotros utilizamos muchas veces para ese dressing intraconducto e intercesión, muchas veces el hidróxido de calcio, en este caso BioC-TEM es para ser utilizado a base de biocerámicos. Y para odontopediatría también Angelus está trabajando ya y está lanzando al mercado brasilero MTA Angi, ¿sí? Que sería el BioC Pulpo y BioC Pulpecto. Creo que para esto estamos un poquito más lejos nosotros, pero son productos que ya al ser lanzado después cuentan con la aprobación de FDA, por eso es que se utiliza en otros lugares del mundo. A diferencia de lo que son las autorizaciones aquí para utilizar diferentes medicamentos o diferentes fórmulas de biomateriales para el uso en humanos, tiene que pasar por toda la evaluación y valoración que realizan MAT para autorizar su uso. A diferencia de otros lugares donde con que tengan la autorización de FDA, ya los ministerios de salud consideran que estarían en condiciones de poder utilizarse en pacientes en humanos, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a una introducción general de los biocerámicos, y veamos lo más lindo, ¿no? La parte de las situaciones clínicas, ¿sí? Este es un caso
de un jovencito de 8 años, ¿sí? Que llega para que valoremos y veamos qué hacemos en este molar inferior. El diagnóstico es de una pulpa sana. Acá lo que se decide hacer, teniendo en cuenta la edad del paciente y teniendo en cuenta el estado de salud pulpar, hacer una eliminación selectiva de caries, que también en el mundo de la endodoncia hay una escuela, que es la escuela europea, donde tiene mucha influencia de la escuela de cariología, que favorece y que está de acuerdo con lo que son las técnicas de eliminación selectiva de caries. A diferencia de lo que es la escuela americana o la Asociación Americana de Endodoncia, que no lo sugiere y no está de acuerdo. Cada uno de ellos con la respectiva evidencia. En este caso, que era un paciente tan pequeño, en donde nosotros necesitamos que ese diente permanente joven, ese diente permanente inmaduro, continúe con su pulpa sana, con su pulpa funcional y pudiendo cumplir todas las funciones, principalmente la de terminar de formar la raíz, la pexogénesis y lograr la maduración de esos conductos, se decide optar por esta técnica, la eliminación selectiva de caries. ¿Con qué vamos a eliminar la caries? En la técnica de eliminación selectiva de caries generalmente aplicamos técnicas atraumáticas, que en este caso lo que se realizó fue una remoción mecánica, primero química, de reblandecimiento y de remoción mediante el uso del Brix 3000, con 2 aplicaciones de 2 minutos cada una. Y luego se trabajó con cucharillas también para eliminar la dentina afectada, la dentina cariada. Y ustedes pueden observar aquí que tenemos realizado solamente un aislamiento relativo. Este fue un pacientito que costaba bastante, a pesar de que se lo había motivado mucho, costó bastante lograr hacer el aislamiento absoluto. Entonces, encima era del interior de Córdoba, para aprovechar que ya en una de las tantas visitas que habían hecho comenzáramos a trabajar, quienes trabajamos con pacientes pediátricos, con niños o con adolescentes, muchas veces sabemos que lo que nos cuesta ir de a poco con la motivación, lograr las respuestas esperadas de nuestros pacientes. Muchas veces nosotros somos muy pacientes, pero a veces los papás como que apuran un poco más y allí comienzan los conflictos en la sala, ¿sí? Entonces comenzamos a trabajar y luego de charlar mucho con el niño, de seguir motivándolo en esa misma sesión, nos permitió realizar el aislamiento absoluto. Por eso en esta imagen ya observan el aislamiento absoluto, y acá podemos ver las características que tiene la cavidad y observamos la presencia de caries. Acá nosotros estamos dejando caries, ¿sí? Pero sabemos que si continuamos exponiendo, corremos el riesgo de realizar una exposición pulpar, y es lo que queremos evitar, ¿sí? Para lograr con esta eliminación selectiva de caries que la pulpa se mantenga sana, se mantenga asintomática y se mantenga funcional. Se rellena toda la cavidad con Biodentin. El material permite ser tallado si fuese necesario para mejorar la forma y fundamentalmente para mejorar la oclusión, y se lo deriva al paciente para que su odontólogo, su odontopediatra, le realice después la restauración plástica definitiva. El paciente vuelve a los 3 meses, no había concurrido todavía a su odontopediatra, entonces le pedimos que por favor concurra. Observen que el material está bastante íntegro, salvo zonas donde se ha ido perdiendo justamente por acción de la masticación. Un control a los 6 meses, ya está la presencia de la restauración plástica. Un control a los 18 meses, esas eran imágenes clínicas. Esto es el acompañamiento radiográfico, donde vamos viendo que continúa la pexogénesis, se va logrando la maduración. En cada uno de estos controles valoramos, hacemos un examen clínico y radiográfico, un diente que se encontraba totalmente asintomático, vital, sin ningún tipo de manifestación radiográfica que nos hiciera pensar que algo estuviese funcionando mal. Y este es un control que realizo, que justo ayer me mandaron la radiografía, ¿sí? Es un control a los 6 años y 6 meses. Esta es la última imagen clínica que tengo, ¿sí? Se ha pedido por favor que se haga la valoración también
de más allá del estado de salud en general de la boca de este adolescente, del 7, del segundo molar. Pero observen cómo va evolucionando y todo está en relación a este molar que se realizó la eliminación selectiva de caries, todo muy bien. Veamos otro casito. Esta es una protección que se realiza con MTA, la radiografía previa, un control a los 6 meses, un control a los 2 años. Acá se utilizó el CPM, valoramos lo mismo, la presencia de vitalidad, que continúe la pexogénesis, que no haya ningún tipo de sintomatología, que no haya dolor, que no haya presencia de absceso, de edema, de fístula, y que radiográficamente la zona perirradicular se encuentre sana. Vamos a ver, ahí está. Otro caso, una pulpotomía superficial con MTA, en este caso de ProRoot, radiografías previas, un niño que sufre traumatismo en los 2 incisivos centrales, se realiza la pulpotomía superficial, un control al año y un control a los 2 años. Otro casito, una pulpotomía profunda con MTA, en este caso el de Angelus, radiografía previa, control a los 18 meses, podemos ver que la pexogénesis, comparando, se ha completado, la maduración a nivel apical se ha formado más dentina en esas paredes canaliculares, de manera tal que el conducto logre converger hacia apical. A diferencia, ¿sí?, lo que veíamos recién, de estos biomateriales de última generación, si nosotros hubiésemos utilizado, o si el único material que nosotros tuviésemos para utilizar es el hidróxido de calcio, ¿sí?, puede ocurrir lo que vemos acá, que de manera muy pronta, muy rápido y muy temprana, el hidróxido de calcio en contacto con la pulpa llegue a formar o a inducir la formación de calcificaciones en distintos niveles, a diferentes niveles del conducto, y muchas veces, si nosotros tuviésemos que reintervenir y hacer un tratamiento total, muchas veces porque necesitamos alguna restauración con anclaje intracanalicular o porque fracasó en el paso del tiempo el tratamiento que se realizó, no es tan fácil sobrepasar estas calcificaciones. De allí la importancia de seleccionar siempre que se pueda alguno de los otros materiales. Esta es una protección pulpar y una pulpotomía que se realizan en el diente en el 25 y en el 26, segundo premolar y primer molar. Aquí pueden observar, miren, lo que yo les hablaba y les decía recién de la cantidad del material, que en este caso utilizamos Biodentin, la cantidad del material que podemos utilizar acá. Rellenamos estas 2 cavidades y sigue quedando material. Pulpotomía profunda, protección directa, radiografía final, imagen final, un control a los 12 meses, un control a los 3 años, ¿sí? Si bien no tengo control clínico y radiográfico más actual, sigo tratando de contactar a este paciente al menos una vez al año y sé que el diente está asintomático, que la restauración está presente y esperando que vuelva algún día para el control, ¿sí? Pero son alternativas de terapéuticas conservadoras y posibles de realizarse. Lo que sí ayuda mucho es la selección del caso clínico que uno haga, el uso de biomateriales de última generación, también que nos permiten obtener este tipo de resultados. Una protección pulpar indirecta con Teracal en un 34 y un 35, las imágenes del material aplicado, la imagen clínica final, la radiografía final y un control realizado al año, donde se sugiere modificar y cambiar esta restauración porque justamente hay desadaptación en la caja proximal. En este caso, lo que se valoró también es un diente que con el tiempo se mantiene asintomático, vital y sin alteraciones en la zona ápico-periapical. Tratamientos conservadores que también podemos realizar en nuestros pacientes adultos. En este caso se hizo una protección indirecta con MTA, con CPM, en este primer molar, en el 46, esta es una radiografía del 2007, este es un control a los 12 años, ¿sí? Y observen que no hay mucha modificación
en relación a si hubiésemos usado un hidróxido de calcio en lo que hace a la luz de los conductos y de la cámara. Otro paciente acá, un paciente joven también, un adulto joven, en donde se propone realizar una pulpotomía profunda empleando MTA, en este caso fue el CPM, no está aquí, pero fue con CPM, la radiografía final, un control de 8 años y un control de 10 años, ¿sí? En estos casos, en que realizamos las pulpotomías profundas, nosotros no podemos hacer control de test de vitalidad o sensibilidad, porque no tenemos pulpa cameral que pueda recibir o que pueda tener una respuesta al estímulo que aplicamos. Entonces, ¿qué es lo que controlamos en estos casos? Que sea un diente que esté asintomático, que no haya dolor, que no haya edema, que no haya fístula, asintomático clínicamente y también radiográficamente, que no haya ningún tipo de rarefacción o de patología perirradicular. Otras situaciones clínicas donde podemos utilizar los biomateriales, ¿sí?, es en los casos de perforaciones radiculares. Una perforación, recordemos que es una comunicación no fisiológica entre el espacio pulpar, cámara o conducto radicular, y el periodonto o la cavidad oral, la cual puede ser el resultado de diferentes causas. Las perforaciones son comunicaciones que generan una solución de continuidad entre conducto y periodonto y se producen generalmente de forma accidental durante el tratamiento endodóntico o, en muchos otros casos, al momento de realizar la preparación, de labrar el lecho intracanalicular para un poste o para un perno. ¿Qué es importante? Cuando una perforación ha sido diagnosticada, es fundamental que este diagnóstico y su posterior sellado sean inmediatos. Eso es muy importante. Son esenciales para obtener una evolución satisfactoria y dentro de los materiales que podamos utilizar para su sellado, los biocerámicos son actualmente los materiales de primera elección para dicho fin. Podemos utilizar, además de los biocerámicos como MTA, Biodentin o otros biocerámicos de última generación, se puede utilizar también, no con el mismo tipo de resultados predecibles en cuanto a la tasa de éxito que podríamos llegar a tener en casos de que usemos hidróxido de calcio, o amalgama, o ionomero vitrio, o IRM. No quiere decir que no los podamos utilizar, sino que si no contamos con biocerámicos, será fundamental explicarle al paciente la importancia que va a tener realizar los controles necesarios de manera más frecuente para poder observar que todo vaya reparando y evolucionando favorablemente. Este es un caso, ¿sí?, de un paciente de 40 años, el diente es el 36, y presenta una perforación, aquí la pueden observar, es una perforación radicular iatrogénica cuando se estaba preparando el conducto distal. Pero esta perforación se hizo recién y se la diagnosticó 6 meses después de que se cementó este perno, ¿sí? Que tampoco es un perno que tenga las mejores condiciones, ni el tratamiento endodóntico tampoco en general. Se hace el sellado de la perforación con MTA, se rehace el tratamiento endodóntico y este es un control a los 2 años donde la zona de la furca que estaba afectada va evolucionando, va reparando y va cicatrizando. Este otro caso, en este caso se realiza miren el tamaño de lo que es este perno colado. La perforación se realizó al momento de la preparación del lecho para este perno, pero recién se puso en evidencia y se manifestó, se la diagnosticó, cuando realizan la radiografía, que por suerte se realizó esa radiografía, previo al cementado del perno. Así que lo que hace en ese momento, quien estaba atendiendo a este paciente, es sellar la cavidad, la perforación que se había realizado con hidróxido de calcio y la derivan a la paciente para que yo la vea y haga la valoración y el tratamiento adecuado. Así llega la paciente con estas características,
se saca la restauración provisional que tenía. Este es una foto del sellado con el hidróxido de calcio. Acá está el tallado importante que se había hecho en el conducto distal y la presencia de la perforación, y se sella toda esa cavidad junto con la perforación y se decide dejar al biodentin como un material de relleno para reconstruir después el muñón de ese molar. Un control a los 3 meses, estaba con una corona provisoria, se sugiere mejorar la higiene, tratar de realizar cuanto antes una corona ya definitiva para mejorar la adaptación, mejorar la higiene y asegurar el sellado y la salud periodontal que nosotros estábamos tratando de restituir. Un control a los 6 meses, donde pueden observar que va mejorando la situación, un control a los 12 meses, y el último control que tengo disponible es a los 22 meses, en donde clínicamente había silencio clínico, estaba totalmente asintomático, y radiográficamente que iba evolucionando y que iba mejorando la lesión de la furca. Lamentablemente, es algo muy frecuente en endodoncia, y cuando son estos casos que quisiéramos poder contar con la colaboración del paciente por más tiempo, cuesta mucho que asistan a los controles, ¿sí? ¿Qué consideraciones vamos a hacer con respecto a las perforaciones? Tener en cuenta que el éxito de las perforaciones dependen de muchos factores. Uno de ellos es que el diagnóstico efectuado lo antes posible, así como la elección adecuada del tratamiento, van a favorecer el pronóstico de la situación. Los materiales utilizados, la respuesta del huésped y la experiencia del operador van a cumplir un rol muy importante, ¿sí? Porque si yo tengo el material, el mejor y el que pueda obtener mejores resultados, si acabo de diagnosticar recién esta perforación y tengo la capacidad de poder realizar yo mismo el sellado en este momento, la tasa de éxito, el pronóstico de esa situación va a ser mucho mejor a que si yo tengo que derivar el caso a otro colega. Ante una perforación, el tratamiento tiene que ser inmediato, ya que el daño del periodonto es proporcional al tiempo transcurrido y al grado de la contaminación bacteriana, lo que provoca una reacción inflamatoria y puede llevar a la pérdida del diente si no actuamos de manera rápida. Los biomateriales de tercera generación, como son los biocerámicos, ofrecen grandes posibilidades de reparación, evitando muchas veces la exodoncia del diente afectado. Bueno, hasta aquí estuvimos viendo y estuvimos hablando sobre la importancia de los biocerámicos, reconocerlos y saber por qué son tan importantes o por qué han pasado a ser los materiales de primera elección en endodoncia, ¿sí? Y muchas veces ya ir desplazando materiales más tradicionales. La desventaja que tienen estos biocerámicos, estos biomateriales de última generación, como dije antes, muchas veces es el costo o que necesitamos alguna aparatología extra para poder utilizarlos. Quiero compartir ahora con ustedes algunos aspectos importantes que hacen al aislamiento absoluto del campo operatorio. Espero que todo ande bien, que estén todos bien ahí del otro lado, que los tenga todos todavía, que vayan pensando preguntas para realizar. Hagamos un poco de historia. ¿Y por qué quiero hablar un poco de historia? El 15 de marzo de 1864, el doctor Sanford Barnum, ¿sí?, inventa el dique de goma o gomadique, ¿sí? Así lo recuerda él. Se presentó a mi gabinete, a su consulta, un paciente con un molar inferior con una gran cavidad y una boca tan húmeda como si saliera agua por cada conducto. Después de rellenar desesperadamente la boca con papel absorbente y viendo la inutilidad de esta maniobra, corté un trozo de mi delantal protector de hule fino, le hice una pequeña abertura y lo coloqué sobre un papel, atravesando el molar por el orificio. Entonces pasé un pequeño anillo de goma por el cuello del diente que fijó el trozo de hule alrededor del molar. Y así había nacido el dique de goma, o la goma dique, o el aislamiento absoluto.
Resulta increíble que 157 años después, algo tan útil y que optimiza tanto nuestra práctica diaria, no se haya impuesto como debiera. 157 años han pasado. Ya en el año 1972, casi 50 años atrás, hubo un científico, ¿sí?, dedicado exclusivamente a endodoncia, que publicó el artículo El uso de la goma dique o dique de goma en endodoncia. ¿Y qué es lo que plantea? Que lo que requiere más tiempo en la aplicación del dique de goma es convencer al odontólogo para que lo use, debido a que el argumento principal para no emplear este tipo de aislamiento por parte de los especialistas radica en que resta tiempo durante la consulta. Con el paso de los años y en la actualidad, el dique de goma se ha convertido en una herramienta indispensable en los procedimientos endodónticos y en los restauradores, optimizando los de rehabilitación oral y odontopediatría. Y un consejo que siempre doy: mientras más aislamientos haga, mucho más fácil me va a resultar y más rápido voy a lograr hacerlo, ¿sí? Cuanto más nos acostumbremos a aislar en forma absoluta, vamos a ver que después nos va a ir resultando cada vez más fácil. Y también se van a dar cuenta de lo cómodo que es poder trabajar con este tipo de aislamiento. Las maniobras totalmente cómodas, trabajar en un campo limpio. Uno no puede creer, estas son imágenes que aparecen en las redes sociales, donde observamos conos, no son fotos trucadas, nada. Fotos de dientes que múltiples obturaciones, múltiples preparaciones, nada de aislamiento o terapias conservadoras en donde no se realiza el aislamiento absoluto. Y es muy importante que tengamos en cuenta que si yo no voy a poder realizar el aislamiento absoluto, no es conveniente que haga el tratamiento endodóntico. Y veamos por qué. Porque puede ocurrir que mi paciente se trague, aspire o degluta algún tipo de instrumental específico, como puede ser una lima, ¿sí? Situaciones que siguen ocurriendo en la ciudad de Córdoba, que es una de las principales ciudades de Argentina en el año 2021. Imaginen los dolores de cabezas que traen estas situaciones, y ni qué decir después el compromiso legal y el compromiso económico que generan estas situaciones también. ¿Por qué vamos a aislar? Porque si los tejidos blandos entran en contacto directo con el hipoclorito de sodio en cualquier concentración, corremos el riesgo de observar estas lesiones de los tejidos blandos, ¿sí? Lesiones muy importantes. Y todas estas situaciones han llevado muchas veces a generar litigios entre los profesionales, entre el profesional y el paciente. Entonces, si esto lo podemos evitar, tratemos de evitarlo. ¿De qué manera podemos ayudarnos a realizar el aislamiento absoluto? Nos podemos ayudar, hoy en día contamos con muchos accesorios que nos pueden ser útiles para lograr mejorarlo. Yo me acuerdo cuando recién egresé, o en la época que cursábamos, cuando hacíamos el aislamiento absoluto y tratábamos de sellar, que hoy en día contamos, por ejemplo, con la barrera gingival, que es algo que está en mi mesa continuamente. Yo termino de colocar clamps o termino con el aislamiento, los últimos detalles, y paso a hacer el sellado con la barrera gingival. En mi época, les estoy hablando año 96, 97, 98, hay un poco ahí de práctica como estudiante, y ya cuando me recibí los primeros años, ese sellado lo hacíamos con el adhesivo para prótesis en polvo, porque no contábamos y no teníamos el adhesivo en crema, entonces en polvo, y lo íbamos humedeciendo con agüita destilado, con solución fisiológica, pero eso después era un enchastre, un pegote, pero ya desde esa época seguíamos insistiendo, y bueno, yo fui educada y formada en el ambiente endodóntico, en la necesidad absoluta y sine qua non de que se debe realizar el aislamiento absoluto. Nos podemos ayudar con cinta dental, con gomitas interproximales, como son las gomas WetJet, ¿sí?
Aquí podemos ver la barrera, acá el sellado que se ha realizado con teflón. Este es un caso donde se realiza un aislamiento absoluto atraumático, ¿sí? Utilizando los clamps de goma de Angelus, los amarelos, que vienen para dientes unicanaviculares y para molares y premolares, digo para sector anterior y para sector posterior. Tenemos aquí la barrera gingival. Yo utilizo generalmente de todas las marcas. A la que siempre recurro es a la de Tedekim, que es un laboratorio de acá de Córdoba, que me imagino que muchos deben conocer ya sus productos, que tiene muy buena calidad y no es tan costosa. Acá sellamos, en este caso de dientes apiñados, utilizamos entonces la barrera, usamos también clamps, ¿sí? Para poder asegurar ese aislamiento. Acá tenemos barrera, hilo dental y clamps. Aquí este caso es un caso de un paciente que no le habían eliminado, no había pasado por el ortodoncista, entonces llega para el tratamiento endodóntico todavía con el arco, entonces se realiza un ojal y después se sella y se utiliza el clamps un poquito más alejado para poder asegurar ese aislamiento absoluto que es tan necesario. Barrera gingival y clamps por acá. Ojal realizado, este era un diente provisional, que estaba allí un dientito de stock, entonces necesitábamos hacer el ojal en la goma, usamos clamps y usamos la barrera para sellar. Este caso es solamente barrera, acá clamps y teflón. Barrera y muchas veces cuando es algún diente donde no podemos colocar un clamps, ya sea porque es un diente traumatizado o porque son esos dientes muy extrusivos, entonces todos los clamps se salen, a veces podemos llegar a mantener la tensión y la posición de la goma utilizando hilo dental tensionado y lo ajustamos en alguna de los bordes verticales del arquito de Young, la barrera gingival. También podemos utilizar gomas interproximales, las que utilizamos para operatoria, al realizar los tratamientos restauradores, con o sin barrera gingival. Aquí también tenemos el uso de barrera y de teflón que está sellando, ¿sí?, los espacios. Este es un paciente que tenía una pérdida ósea muy importante y a pesar de sellar con barrera, seguían quedando espacios o luces, ¿sí?, entre un sector del aislamiento y el interior de la cavidad bucal. Entonces allí se selló con teflón y se protegió también con barrera. Este caso es la barrera de Ultradent, la Opal Dam, ¿sí? Acá también paciente con tratamiento ortodóntico al cual se le realiza el ojal, se usa la barrera, acá sellamos y damos más protección con el teflón. El teflón tiene que formar parte también de los elementos que nosotros tenemos siempre como accesorios en nuestra mesa de trabajo. Esta es la barrera, la Endodam, la de Angelus, ¿sí? Este es otro casito donde se utilizó barrera, acá teflón para sellar por vestibular. Este es un paciente que estaba con su tratamiento de ortodoncia, con los brackets, con el arco, entonces había que lograr ese sellado. Lo que les mostraba, recuerden esa primera imagen que vimos recién que les dije que eran unas gomitas interproximales circulares. Cuando dejaron de ingresar esas gomas, justamente por cuestiones de importación y por los costos tan altos, las gomitas WetCheck, podemos reemplazarla por el reborde circular que tienen los guantes, y es así como lo hemos utilizado acá, en este caso que es un paciente con traumatismo. Aquí este otro es, acá tenemos la barrera, este es el diente, es un 17, en donde el clamp está modificado, porque la única forma de que quedase un clamp era que la aletita nos quedase hacia mesial, cuando lo ideal siempre y lo indicado es que quede hacia distal. Pero no entorpecía la visión, entonces se pudo trabajar. Por eso les digo que mientras más práctica y más adiestramiento vamos teniendo con el aislamiento, mejores resultados vamos a obtener.
Consideraciones finales con respecto al aislamiento. El aislamiento absoluto protege al clínico frente a posibles litigios por aspiración o deglución de instrumental o de irrigantes. Provee un perfecto sellado cervical, reduciendo la contaminación, mantiene la antisepsia durante el tratamiento, provee seguridad al paciente, protegiéndolo justamente de la ingesta o aspiración de instrumentos y de materiales, disminuye el riesgo de contagio de infecciones cruzadas en aquellas situaciones fundamentalmente como la que comenzamos a vivir el año pasado, disminuyendo la aerolización, y fundamentalmente porque mejora la visibilidad del campo operatorio. Podemos trabajar en un campo limpio, en un campo seco, en un campo donde podemos ver dónde estamos trabajando. Y nuevamente, sin goma dique, no se sugiere y no es conveniente realizar el tratamiento endodóntico. Obviamente que habrá situaciones muy particulares, situaciones que se pueden rever, pero les podría decir que esas situaciones donde no puedo realizar el aislamiento absoluto son muy pequeñitas y tengo que valorar cuán grande puede ser el riesgo que implique que yo no realice, si yo no realizo ese aislamiento absoluto, para correr ese riesgo tan grande. Y finalmente, y ya creo que andamos bien con el tiempo, vamos a hablar sobre el ultrasonido, ¿sí? El ultrasonido, que es el ultrasonido piezoeléctrico, ¿sí? El aparato de ultrasonido eléctrico que para los que me conocen y saben que por ahí cuando me dicen, profe o doc, ¿en qué puedo llegar a invertir algo? Yo siempre sugiero que una de las primeras inversiones sea comprar este ultrasonido piezoeléctrico, ¿sí? Que le vamos a poder dar uso en endodoncia, en periodoncia, en odontología general, y es un dispositivo, es un aparato que fácilmente y rápidamente vamos a poder amortiguar el gasto que hemos realizado con todas las prácticas que vamos a poder valernos y que nos van a ayudar a mejorar y a optimizar este ultrasonido piezoeléctrico. El ultrasonido son estos los aparatitos, puse imágenes de los que son los más frecuentes, hay de marcas ultra reconocidas y de super calidad, y después tenemos términos intermedios y términos un poco más bajo económicamente, y quizás a veces la calidad no sea tan buena, pero siguen siendo aparatos que si los aprendemos a utilizar correcta y adecuadamente, vamos a obtener resultados excelentes en los tratamientos que realicemos. El ultrasonido es una forma de energía sónica que se transmite en forma de patrón de ondas elásticas que se van a propagar a través de distintos medios, como pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. En endodoncia, puntualmente, se basa en la generación de diferentes fenómenos. Se genera oscilación, cavitación, microcorriente acústica y generación de calor, que se producen durante la aplicación del ultrasonido, del inserto, ¿sí?, dentro del conducto radicular, actuando sobre la estructura dentaria y potenciando el efecto del irrigante, ¿sí? Estos son los dispositivos, estas son las piezas de mano, ¿sí? Y este es un tipo de inserto que nosotros podemos llegar a utilizar. Quiero ver si les puse, bueno, acá hay algunas imágenes de diferentes dispositivos. Todos estos son con cables. Actualmente hay una o dos firmas, creo que son dos las firmas que hay a nivel internacional, que uno cuenta con ultrasonido piezoeléctrico inalámbrico, pero el uso solamente es para endodoncia, y dentro de endodoncia para la activación o agitación del irrigante. No le puedo dar otro uso, a diferencia de estos, que los voy a poder utilizar en todas las diferentes situaciones clínicas que sea necesario en endodoncia, como así también en odontología general, en operatoria, en prótesis o en periodoncia, ¿sí? Que son los que traen el cable, los no inalámbricos. En endodoncia, ¿qué uso le vamos a poder dar? En el acceso endodóntico, para la conformación del sistema de conductos, para la desinfección de este sistema de conductos mediante la activación o agitación del irrigante. Lo podemos utilizar también en las maniobras de obturación,
en maniobras de retratamiento endodóntico o de cirugía endodóntica. Estas son distintas puntas o insertos que son todos enterizos, ¿sí? No tienen ningún adaptador o intermediario. Quiero ver si hay alguna imagen, después me fijo, para mostrarle cuál es la diferencia de esas piezas o insertos enterizas, a diferencia de cuando utilizo algún intermediario. Usos en endodoncia. A nivel de la pulpa cameral, miren todos los usos que le podemos dar. Y al igual que con todos los dispositivos y todas las aparatologías que nosotros vamos accediendo en odontología, hay una curva de aprendizaje, que es fundamental realizar esa curva de aprendizaje, capacitarnos, ¿sí? Porque no es, Doc, me compré el ultrasonido, ¿cómo lo uso? Y yo para usar el ultrasonido hasta dándole el manual de instrucciones a mi mamá y a mi papá que no tienen idea de lo que es odontología, pueden aprender a utilizar el ultrasonido, pero nosotros vamos a hacer tratamientos odontológicos, ¿sí? Que solamente nosotros los podemos realizar, valiéndonos del uso del ultrasonido piezoeléctrico. Por eso es tan importante la curva de aprendizaje para optimizar su uso, saber utilizarlo adecuadamente y optimizar el funcionamiento de estos dispositivos también, porque si no los usamos correctamente, son inversiones económicas en vano que realizamos, y los insertos, que también son costosos, si no lo utilizamos adecuadamente, el inserto o la punta, por más nueva que sea, si yo desde el momento en que le doy la potencia no lo respeto, se va a romper. Y voy a estar perdiendo en ese momento un inserto que va a estar rondando entre los 5.000 y 7.000 pesos actualmente. Vamos entonces a ver estos usos que le podemos dar. En la pulpa cameral, para rectificar accesos, localizar conductos, localización y limpieza de istmos, de conductos accesorios, para remover nódulos, para la limpieza de la, cámara pulpar, para remover restauraciones. En el tercio medio también, limpiezas de istmos, conductos, remover instrumental fracturado o separado, para maniobras de obturación, para realizar corte y condensación de la gutapercha, para activar la irrigación, para eliminar esas medicaciones intraconductos, esos dressing intrasesiones que yo dejé, para activar cementos, en cirugía endodóntica, para remover postes de fibra de vidrio, o para remover pernos colados, para el retratamiento endodóntico. Por eso es un dispositivo que le podemos dar mucho uso. Esta es una variedad de puntas, las recomiendo si pueden ingresar y si pueden entrar a la página de Healthy Ultrasonic. Es una fábrica brasilera que elabora estos insertos que las normas ISO las cumple fantásticamente bien y están reconocidas a nivel mundial como uno de los mejores puntas o insertos para ultrasónicos para poder utilizar en las diferentes situaciones clínicas que estén a nuestro alcance. Acá todas estas puntas que estamos viendo son puntas enteras o enterizas, ¿sí? Y el año pasado, para adaptarse también a la situación de pandemia que estábamos viviendo, aparecieron las puntas de Healthy, que son low spray, que realizan menos vaporización, entonces el spray que generan es mucho menor, esa nube de spray es mucho menor. Observamos acá cómo podemos limpiar la cámara pulpar y eliminar los nódulos. Podemos utilizar para la localización de conductos, como es el MB2, para la remoción de la limpieza y eliminación de nódulos, para la remoción de postes, en este caso de un perno colado, que nos es muy útil también, por ejemplo, para eliminar coronas, cuando tenemos que realizar retratamientos. Y puntualmente en lo que es la irrigación endodóntica, cuando nosotros vamos a activar esa irrigación, esta es la imagen que les quería mostrar. Observen, estos son insertos o puntas que son enteros, todos en una sola pieza, a diferencia de ¿sí? Que es un intermediario o es un adaptador al que yo le voy a colocar una punta que se va a corresponder, que es como si fuese una lima K, ¿sí?
que no tiene el manguito de plástico, y las puntas, los colores que ustedes ven en los anillitos, siguen respetando la nomenclatura ISO de las limas endodónticas. Entonces la voy a colocar allí, y lo que me van a servir, ya sea estos insertos o estas puntas, es que mediante la transmisión de energía acústica, es decir, de ondas sonoras ultrasónicas, de una lima oscilante o un inserto en el interior del conducto, van a provocar una corriente acústica y de cavitación al irrigante, mejorando la irrigación endodóntica, favoreciendo su llegada a todo el sistema de conductos. ¿Se acuerdan cuando veíamos al inicio las primeras diapos en donde teníamos esas imágenes de las diferentes y las variables y complejas anatomías en donde nosotros teníamos que trabajar? Nosotros cuando hacemos la preparación de los conductos nos está quedando casi un 50 o un 40% de paredes. Ya, quería ver si había algo de eso, ¿no? Entonces les cuento. Entre un 40 y un 50% de paredes dentinarias del conducto que nosotros no tocamos, ni con instrumentación manual, ni con instrumentación mecanizada. De allí que ha pasado a tener un rol tan preponderante y tan importante la irrigación y justamente su activación o agitación. Que esta activación o agitación la realizamos en el momento final, cuando ya terminamos de preparar, y realizamos la llamada irrigación final, ¿sí? Y ustedes pueden ver acá en estas imágenes, en este dibujo, de este gráfico, que la punta va a ir generando movimientos, ¿sí? Va a ir generando esa corriente del irrigante y va a favorecer que ese irrigante pueda estar en contacto con todas las paredes del conducto en lo posible, y del tercio apical fundamentalmente, cuando nos queda una burbujita de aire, o también llamado vapor lock, vamos a ir rompiendo esa burbuja, se va a transformar en micro burbujas que por la corriente que se genera va a ir subiendo y se va a ir yendo hacia este coronario cervical, y vamos a tener irrigante en contacto con la mayor cantidad de paredes del conducto. Esta irrigación final, para ya ir terminando, se puede realizar. La podemos diferenciar en irrigación para dientes con pulpa vital o dientes con pulpa no vital. O bien, esta que figura acá como dientes vitales, es una de las más consideradas o la que más se utiliza a nivel internacional, sin hacer esa diferencia entre vital y no vital. Yo a lo largo del tratamiento vine irrigando con el hipoclorito de sodio, en la concentración que esté acostumbrado a trabajar. En esta irrigación final, nuevamente, voy a irrigar con hipoclorito de sodio, lo voy a agitar o activar, que puede ser uno de los métodos, es el ultrasonido. Luego voy a irrigar con agua bidestilada o solución fisiológica. Posteriormente, para actuar a nivel del tejido inorgánico, voy a hacer irrigación con EDTA, al cual voy a activar o agitar, y nuevamente voy a irrigar. Puedo elegir con hipoclorito de sodio, o agua bidestilada, o solución fisiológica. Voy a aspirar, voy a secar y comenzar con los pasos de la obturación. Para aquellas escuelas que hacen diferencia con respecto a dientes no vitales, ¿sí? Las maniobras, los pasos son los mismos de recién, y la diferencia está en que luego de secar yo puedo hacer una desinfección o una medicación tópica del conducto, con clorexidina líquida, con clorexidina en gel o con clorofenol alcanforado. Esto va a depender de lo que cada uno esté acostumbrado y del criterio clínico y pensamiento crítico que cada uno de nosotros tenga para su práctica endodóntica. Esta combinación del hipoclorito de sodio y del EDTA en la irrigación final es una combinación ideal para conseguir túbulos dentinarios abiertos, mejorar la penetración del sellador y obtener junto a la gutapercha una obturación tridimensional y una pared dentinaria libre de bacterias. Y el empleo de agua o destilada o de solución fisiológica neutraliza los irrigantes y brinda un tratamiento conservador que va a eliminar o disminuir los efectos de erosión,
evitando el riesgo de debilitamiento y de fractura vertical. Y para terminar, estas son las consideraciones finales, ¿sí?, que podemos dejar y que me gustaría compartir con ustedes. Es importante confeccionar la historia clínica paso a paso, secuencialmente, para obtener la mayor cantidad de datos posibles y establecer un diagnóstico correcto, aplicar el tratamiento adecuado y determinar el pronóstico. Y en caso de ser necesario, saber realizar el alivio del dolor correspondiente. Ante situaciones confusas o difíciles de diagnosticar, recurrir a los test complementarios. Es importante determinar el estado pulpar, lo que nos va a permitir actuar de manera precisa y correcta, siempre tratando de comenzar con los tratamientos menos invasivos, los más preventivos, los más conservadores, recordando que para los tratamientos totales siempre vamos a tener tiempo. El aislamiento absoluto es una condición sine qua non para asegurar un mejor pronóstico y tratar de ofrecer a nuestros pacientes un camino hacia la odontología en salud. Esto ha sido todo, les agradezco mucho, espero que el aporte que les haya podido dejar sea útil, sea práctico. Esto ha sido todo lo que hace a la parte, yo voy a dejar de compartir, a la parte de la charla en sí. Personal, Nachi. Quisiera saber si hay alguna duda. Hola José, ¿cómo estás? Recién te estoy viendo. Hola a todos allá, a todos los que no había visto desde el principio. ¿Cómo andan? Espero que les haya sido útil, espero que este momento que han podido dedicar, al menos les queden algunas cositas para que les sirva para mejorar esa práctica odontológica diaria, recordar siempre que tratemos de brindar lo mejor posible a nuestros pacientes, y como siempre digo, todo lo que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes, todas nuestras capacitaciones, todos nuestros conceptos, tienen que formar parte de la estructura de costo al momento de yo determinar el plan de tratamiento y los honorarios, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, si quieren consultar algo. Había dos preguntas. Una, que en cuánto tiempo endurecía el Biodentin, que creo que lo habéis dicho, pero bueno, lo volví a preguntar. Biodentin, desde el momento que yo lo preparo, tengo entre 6 y 10 minutos para poder manipularlo y llevarlo a la cavidad, que va a depender de justamente el uso que le esté dando, de con qué dispositivo o con qué me ayudo para llevarlo a la cavidad. Por ejemplo, como veíamos ahí en los casos de cuando rellenábamos las cavidades camerales por pulpotomías profundas o para protecciones directas, lo podemos llevar con atacadores, con porta-amalgamas, con porta-MTA, y nos ayudamos con atacadores de amalgama siempre teniendo en cuenta que sean puntas chatas para que podamos aplicarlo mejor. Y si yo tengo una cavidad grande, puede resultar obvio, pero si yo tengo una cavidad grande, que el atacador que yo utilice para atacar sea un atacador de diámetro grande también, porque si es algo muy finito, lo único que voy a hacer es estar profundizando en un punto y corriendo y sacando material del otro, ¿sí? Y desde el momento que yo termino de rellenar esa cavidad, voy a dejar al paciente, como estoy con el aislamiento absoluto, va a estar unos 10 minutos más con ese aislamiento, después lo puedo retirar. Mientras tanto, si yo veo que es necesario, puedo ir tallando, realizando algún talladito como para bajar material si me parece que hay mucho, y controlo la oclusión. Pero da un buen tiempo de trabajo. Bien. Espero haber sido clara para quien tenía la duda. Sí, que habías dicho más o menos que eran unos 12 minutos. Unos 12 minutos aproximadamente, sí. Y preguntaban con qué lavabas la cavidad antes de poner un biomaterial. Un biomaterial, bueno, por ejemplo, podemos utilizar alguna solución inerte, como puede ser agua destilada, agua bidestilada, solución fisiológica, pero si yo voy a irrigar, que sean irrigaciones pasivas, o sea, como si lavase la cavidad, no que entre a los conductos, sino solamente un lavaje de la cavidad. Y puedo utilizar también, si deseo, hipoclorito de sodio en concentraciones mínimas, que pueden ir del 1% hasta concentraciones máximas al 6%. Tengo esa variable de irrigantes. Yo con lo que más me manejo es o hipoclorito de sodio al 1%, bien baja la concentración, y si no con agua destilada o solución fisiológica.
lavando, y también me puedo llegar a ayudar con torunditas de algodón estériles embebidas en este líquido, como para terminar de ayudar muchas veces a la limpieza, o a veces que necesitamos para terminar de ayudar a la homeostasis, a la hemostasia, perdón, del tejido ese pulpar que pueda estar sangrante. Bien. Otra pregunta era ¿cuánto tiempo dejabas el EDTA? El EDTA, que lo utilizamos solamente en la irrigación final, ¿sí? Con que nosotros hagamos 2 ciclos, ¿sí? De 20 segundos, tranquilamente, o sea, recuerden cuando hablábamos en el gráfico que decíamos, hipoclorito, activo, agito, voy a neutralizar con un líquido, con un irrigante inerte, y voy al EDTA. Puedo hacer 2 ciclos, ¿sí? Es decir, que irrigo, voy 20 segundos, ¿sí? Lo voy agitando, lo voy activando, y vuelvo a renovar el líquido, pero no más de eso, 20 segundos y 20 segundos. Porque si me excedo mucho, ¿sí? Corro el riesgo de erosionar la dentina y que esto ya me provoque un sustrato totalmente modificado después. Si ustedes todavía no están muy amigados con el tiempo, o les parece que las maniobras todavía no pueden ser muy rápidas de esta activación o agitación, se puede utilizar, que la firma Tedekim tiene también, es un EDTA a baja concentración, que es al 3%, que es el limpia barro dentinario, que actúa también sobre el material inorgánico y nos permite esa limpieza y eliminar el smear layer. Otra cosa, si bien yo les dije que el ultrasonido nos ayuda, es dentro de los sistemas que nos ayudan a activar o irrigar esta irrigación final, si no cuento con ningún dispositivo, puedo realizarlo en forma manual con una lima, ¿sí? O con un conito, entrando y saliendo muchas veces del interior del conducto, tratando de lograr ese movimiento y esa corriente que yo quiero para que el irrigante toque la mayor cantidad de paredes del conducto posible. Otra pregunta, ¿qué punto de ultrasonido recomienda para localizar los conductos mesiovestibulares o conductos atrésicos? No sé si me estará haciendo la pregunta en base a marcas. ¿A marcas será, Lauri? No. Con No, respecto a marcas, bueno. quizás es la forma o el tamaño. Con respecto, por ejemplo, si fuese a marca, hoy en nuestro mercado local contamos con esa marca que es Healthy, ¿sí? Que es brasilera, que les podría decir que es una de las mejores a nivel mundial, ¿sí? Ahí aclara que es en cuanto a forma y tamaño. En cuanto a forma y tamaño, bien. Con respecto a la marca sería eso, más allá de que podemos contar o tener, yo trabajo con la marca Healthy, pero también tengo un aparato que es DT, o sea que es la variable de Woodpecker, y otro que es de Woodpecker. También utilizo esas puntas. Con respecto a las características de la punta en sí, por ejemplo, para buscar un conducto, un mesial inferior, un medial inferior o un MB2 superior, lo que primero voy a tener en cuenta es mi grado de adiestramiento y de habilidad para manejar el ultrasonido, porque puedo optar por puntas lisas o por puntas diamantadas. Las puntas diamantadas van a generar más desgaste, ¿sí? Van a eliminar más tejido, y si yo no soy muy cuidadoso, ¿sí? O no lo sé utilizar adecuadamente, corro el riesgo, lamentablemente, a pesar de ser ultrasonido, en donde la seguridad es casi al máximo, pero si no lo sé utilizar correctamente, corro el riesgo de generar alguna perforación o algún debilitamiento del piso de un molar. Entonces va a depender de eso. Las ideales serían puntitas que sean diamantadas, y va a depender principalmente de las características que tenga la apertura bucal del paciente, la ubicación del molar, ¿sí? Va a ir dependiendo de muchas cosas, como que no hay una punta única que yo le pueda decir, esta sí o sí va a ser siempre, sino que va a depender de cada caso en particular, pero sí, mejor las que son diamantadas, las que tienen, va a depender también de la zona donde yo tengo para trabajar, ¿sí? Si va a poder ser más grande o más chica, pero generalmente son todas las que vienen con forma de bolita o con una forma más como de perita también, que las podemos utilizar, ¿sí? Las puntas diamantadas siempre la utilizas con agua en el ultrasonido.
Sí, con respecto a lo que es el agua, ¿sí? Nosotros con el ultrasonido lo que generamos es mucho calor, ¿sí? No se recomienda que un inserto trabaje más de 20 segundos sin agua, ¿sí? ¿Qué ventaja nos da trabajar sin agua? Que podemos ver mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero que todo, cuando nosotros recién estamos encendiendo el dispositivo, vamos a calibrar la potencia y después que hayamos determinado la potencia, diremos, ¿trabajo con agua o sin agua? Si voy a trabajar sin agua, recordar esto, que cada 20 segundos tengo que parar, porque se me arruina la pieza de mano, se me arruina el ultrasonido y lo más probable es que la punta también. Y me queda decir la dentina donde estoy trabajando. Y allí lo que puedo hacer es irrigar, hacer alguna irrigación de la zona donde esté trabajando o activar la corriente de agua para que llegue nuevamente y luego vuelvo a trabajar sin líquido, ¿sí? También preguntan cómo se llamaban las limas sin mango que usabas con la punta del cavitado. Las limas sin Sin mango. mango. ¿Será de cuando estábamos viendo lo del ultrasonido? ¿Estará quien...? Las han hecho ahora las preguntas, así que no. A ver, me fijo por Claro, ahí. no. Hoy ponen punta E8, la que viene para adaptar sin puntas. Ah, esta Aclaran. tiene que ser, sí. Sí, sí, es la doctora Buri, que es la misma. Bueno, yo calculo que debe ser la que viene para... Bien. Esa que les mostré y que les dije que era un adaptador. ¿Se acuerdan cuando veíamos, sí, que podíamos hacer esta activación o irrigación? Voy a volver a poner la imagen, así. Perdón. Compartir todo. Me vuelvo para atrás. Porque estamos acá cerquita. Acá, ¿sí? Yo creo que lo que la doctora pregunta es sobre este adaptador, ¿sí? Volveme a leer la pregunta, Laurita. Te digo, para que la encuentre. ¿Cómo se llaman las limas sin mango que se usan Bueno, con la punta del cavitado? estas limitas, sí, son súper limas sin mango para usar en el ultrasonido. Están súper difíciles de conseguir. Los últimos dispositivos que se estuvieron vendiendo, los últimos aparatos, así que yo más o menos estuve viendo tipo marzo, abril, por ahí de este año, había algunas casas que cuando venden este motor, este aparato, principalmente que es uno de los últimos, ¿sí? Generalmente suelen venir de regalo, las 7 puntas, vienen algunas diamantaditas, otras de endodoncia, viene este adaptador y en algunas casas estaban vendiendo además esas puntitas accesorias para poder colocar. Yo supe comprar hace mucho tiempo, TD Kim en un momento supo vender, pero supe encargar y comprar, que son estas, en Buenos Aires, en una, ¿le puedo decir el nombre, Lauri? Sí, que en su Sí. momento, pero no sé si puede llegar a ver actualmente, creo que se llama Occidental Dental, o tiene la palabra occidental, ¿sí? Que es ahí, es cerca de la UBA. Pero cuesta un poco, y así las tenés que pedir, doctoras. Puntas, ¿sí? O insertos para colocar en el adaptador para realizar la activación. Hay muchas escuelas o hay muchos profesores que no comparten mucho el uso de estos adaptadores, a diferencia de lo que es una punta enteriza o entera, porque consideran que aquí, en el uso de estos adaptadores, se pierde un poco la energía y la potencia del inserto. Eso está también a veces en lo que cada uno puede acceder o puede llegar a tener también dentro de lo que corresponde. Yo supe hacer, ahora me acordé de una cosa, lo que supe hacer una vez que no encontraba estas puntitas, no tenía insertos de este tipo tampoco, que no eran tan caras las limas, entonces lo que hice fue cortarles, sacarles el manguito de metal, el manguito de plástico, que te quedan exactamente así, y lo que sí, cuando son de un calibre ya un poquito más grande, como 30, 35 y 40, esta parte del manguito del metal
es mucho más grande también, entonces como que los tuve que desgastar un poco, pero fue una época, les digo, donde no se conseguía nada y no quedaba otra más que hacer eso. Hay un Pero doctor creo que que le hoy, recomendó hacer eso recién en el chat, ah, a veces que lo hace con los espaciadores viejitos o limas, cortándoles el borde. exactamente, sí, que Muy bien. el detalle y el cuidado que hay que tener es que si son de un calibre grande, como puede ser un 35, no recuerdo tanto la 30, pero sí el 35 o el 40, que va a haber que desgastarles un poquito esta zona y vas a ir probando a medida que uno lo inserta, que ajuste bien, porque también eso es importante, de controlar que con esta rosquita quede bien ajustadito, ¿sí? ¿Y se pueden esterilizar en estufa o solo autoclave? Se Preguntan. pueden esterilizar. Estas puntas son de acero, así que se pueden esterilizar en estufa con calor seco o se pueden autoclavar sin ningún problema. Lo mismo que los demás insertos, ¿sí? También los dos tipos de esterilización pueden tener. Yo voy a averiguar, me voy a poner en campaña de averiguar si después quien le interesa, yo esta semana me pongo en campaña de ver si hay algo acá en nuestro mercado local o si hay algo en Buenos Aires, ¿sí? Pero Bien. la alternativa esa de romper límites, lo que pasa es que hoy una lima también está bastante costoso. Bueno, son diferentes formas de ver medio vaso lleno o medio vaso vacío. Salgo No de hay más aquí preguntas, entonces. Carito. ¿No hay más preguntas? Bueno, espero que haya Todos sido útil. agradecimientos, va bien, ¿no? Obvio. Bueno, nuevamente les vuelvo a agradecer de que quedo a disposición si hay alguien o que no se animó a preguntar o que después cuando pasen los días les surge alguna situación en particular. Para eso estamos, para acompañarnos y para ayudarnos, ¿sí? Así que yo agradezco mucho nuevamente, aprovecho que está José, que es un gran amigo también, esta oportunidad, saben que me encanta, a mí se habrán dado cuenta, me encanta hablar, me encanta compartir todo lo que humildemente me he llegado a formar y a capacitar sin ningún problema poder transmitirlo, porque sé que así entre todos nos ayudamos también. Caro, muchísimas gracias por estar presente. Bueno, ya entré un poquitito más tarde porque me demoré en el consultorio hoy casualmente, pero no quería dejar de estar para saludarte, agradecerte por estar presente una vez más bajo este formato virtual ahora en el sistema de formación profesional permanente del Así es. colegio. Agradecerle Y llegamos más así también, llegamos a más colegas totalmente, así, sí, sí, sí. totalmente. Ya vamos a ver, nosotros, bueno, como ya es de público conocimiento, a partir del 1 de febrero comenzamos el proceso electoral para renovación de autoridades, porque estamos bajo un mandato prorrogado por ley de la legislatura provincial, dado el tema del COVID, pero sin lugar a dudas que uno de los proyectos que queremos tratar de dejar plasmado para el futuro es la posibilidad de cursos de tipo mixto, volver en algún momento a la presencialidad que tanto se está demandando, tanta necesidad tenemos Sí, sí, de sí. empezar a relacionarnos nuevamente, y ver la posibilidad de retransmitir esa capacitación, ya sea desde el interior para capital, desde el capital para el interior, para quienes quieran acceder a ella. Así Me que bueno, parece fantástica esa alternativa para que pueda quedar a todos. Bueno, y con quienes haya compartido yo algún momento de los cursos en virtualidad, en presencialidad, yo siempre armo mi valijita, me voy llevando cosas, todo eso, porque hay algunas cosas que uno las quiere mostrar, o exacto. maniobras o movimientos, y que es otra la situación ya en ese vivo y en directo que podemos hacer, ¿sí? Así que bueno, siempre trabajando para tratar de superar y bueno, brindar este Así es. espacio que sin lugar a dudas, como siempre lo digo, es para despertar la inquietud, la curiosidad de nosotros, los odontólogos de sillón, el odontólogo del día a día, para mantenernos actualizados, para saber qué es lo que se viene, qué es lo que está, qué es lo que se dejó. Exactamente. Sí, Y bueno, recurrir a la bibliografía que tenemos en la biblioteca, recurrir a los cursos de capacitación de los entes formadores sí. acreditados, sobre todo siempre recomendamos eso, recordar que Carolina forma parte de los entes formadores acreditados por colegio, así que bueno, siempre tratando de que los colegas se formen bajo sistemas formales de capacitación. Así es, sí, sí. Eso no va a garantizar, digamos, acceder a información confiable, sobre todo con un aval científico Así reconocido es, para sí, toda la sí, sí. comunidad. Y aprovecho con respecto a lo que estás diciendo, José, porque son muchas las consultas que por ahí me llegan también, me dicen, profe o doc, leí esto en Instagram, me fijé, leí esto en Facebook, y yo siempre digo, gracias por haberme preguntado o por haber recurrido, porque uno, más allá de que vuelvo a lo mismo, humildemente se forma, seguimos formándonos,
pero trata de dar esa evidencia o ese respaldo científico a las respuestas que dé, que no siempre es lo que observamos, tanto desde el punto de vista legal, ético, de cosas que puede llegar uno a encontrar en las redes, que no sea lo más adecuado para que nosotros como odontólogos y profesionales de la salud podemos llevar a cabo. Sin lugar a dudas, ahí, bueno, Claudia Bastos nos decía que es una buena opción para la gente del interior, las capacitaciones. La verdad que el mundo se transformó muy rápido con el coronavirus, todas estas plataformas eran prácticamente inexistentes antes de marzo del 2020, en realidad existían, pero le dábamos muy poco uso. Exactamente, sí, sí. Para capacitaciones. Antes estábamos mucho más volcados a la presencialidad, viajábamos 2 veces a cada departamento del interior provincial, lo cual realmente es una logística impresionante para llevar educación por parte del colegio, movilizar los disertantes que generalmente pierden 2 días de trabajo. Bueno, todo cambió, realmente todo cambió. Esta pandemia vino para cambiar algunos paradigmas, para modernizarnos, nos permitió como colegio, a pesar de que ya veníamos con un proyecto de varios años, poner en marcha la digitalización que tanto veníamos planificando. Y bueno, recordarle a los que estén presentes, porque estábamos con más de 90 personas recién, que está disponible el convenio de la firma digital gratuita con la Secretaría General de la Gobernación. Chequen dentro de las publicaciones del colegio cuáles son las localidades a donde pueden ir a registrar su firma digital. Ese es un nuevo servicio que bueno, le estamos garantizando a los matriculados. Sí. Yo ya hice uso de ese servicio. Excelente. Dios quiera mediante todos los que sean trámites odontológicos, inclusive facturación y demás documentación, puedan ser realizados bajo esta modalidad para prescindir del formato papel. Y bueno, además puede ser utilizado para cualquier trámite personal porque tiene validez legal la firma digital. Bueno, eso y muchas otras cosas. Han estado hablando de estructura de costo, estamos terminando de elaborarla, la que sería septiembre, porque se ha relevado con datos de septiembre. Así que bueno, es otro trabajo bastante arduo por parte de las autoridades del colegio para mantener actualizados los aranceles. Y bueno, invitarlos a todos a seguir construyendo una odontología digna, de calidad, brindando servicios y no ofertas. No nos transformemos en mercaderes de la odontología, y bueno, sobre todo capacitándonos e invirtiendo en nuestra profesión que es tan bella. Caro, un millón de gracias. Caro, ¿querés poner la plaquita o repetir? Porque preguntan cómo pueden contactarse con vos, y vos lo pusiste al principio. Sí. ¿Puedo poner mi teléfono en el chat? ¿No hay problema? No hay problema, ahí se los anoto. Aprovecho para, de última, como un comunicado, ya que estamos. Las parroquiales, aprovechamos para las parroquiales ahora. Así van leyendo el número de teléfono. Bueno, ahora sobre la marcha, vamos a reprogramar el curso que estaba ya en flyer publicitado para este jueves a las 14 de la doctora Catalina Francia. Porque bueno, las cuestiones futbolísticas no nos quedaron encima. Entonces juega Argentina en el mismo horario. Entonces, bueno, la doctora dice, lo vamos a cambiar, así la gente también puede ver el partido. Así que se va a reprogramar para el sábado 23 a las 10 de la mañana. Ya va a salir los flyers, lo que pasa es que una vez que terminemos acá, ya empiezan a sacar, ¿sí? Bueno, listo. Aprovecho porque generalmente la gente que se conecta, mucha siempre es la misma. Es la misma, así es, sí. Les voy a avisar. Bueno. Muchas gracias a todos. Les envío cariños enormes. Un placer verlos, un placer leer también algunos nombres por ahí que hace mucho que no leía y que siempre están presentes. Así que gracias a todos. Gracias Laurita, gracias José y a todo ese hermoso equipo de trabajo que en pandemia y no pandemia laburan a full. Muchas gracias a vos, Caro. Gracias. Cariños a todos. Gracias, Laura, por la organización. Y nos estamos viendo en la próxima capacitación. Nos vemos en la próxima capacitación. Que anden muy bien todos. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene, lunes. Chao.